noches. Hoy comenzamos con este proyecto que se llama Charlas Nocturnas. Y aquí, esta vez, voy a estar con Fabi, que es mi amiga. Como se podrán dar cuenta, andamos iguales porque tenemos nuestros gorros peruanos, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema en donde Fabi lo va a exponer de cómo ella lo ha vivido para ver quiénes se sienten identificados y ver desde la parte psicológica también qué puede funcionar, qué no puede funcionar, ¿sí? Y por ejemplo, bueno, Fabi es mamá, así que Fabi, me gustaría que me platicaras un poco qué expectativas tenías durante el embarazo. Hola, hola, buenas noches a todos. Bueno, aquí estamos. Vamos a tratar de que también ustedes participen en estos temas y hablar con ustedes de lo que también les interese, ¿verdad? Bueno, mira, ¿qué expectativas tenía en el embarazo? Bueno, les voy a contar. Para empezar, cuando tú te embarazas, tienes la idea de que tu embarazo va a ser un embarazo normal, ¿sí? Así que yo los primeros 3 meses tenía muchas ideas de tomarme fotos, de salir, de buscar lugares para recrear el embarazo. A mí me encanta andar arreglada, entonces siempre pensaba como en la parte super fashion, de tomar cursos. Yo veía muchas situaciones en las que las chicas embarazadas iban al yoga y estaban en la pelota y todo, pero ¿qué crees? Resulta que mi embarazo se convierte en un embarazo de alto riesgo. Entonces, tienes que cambiar un poquito ahí la dinámica. Yo creo que muchas de las personas que nos ven les pasó esta situación en la que tus actividades y todo lo que tenías programado se convierten a cuatro paredes. Y el hecho de que tuvieras un embarazo de alto riesgo, ¿eso cambió también tu parte emocional? ¿Cómo lo vivió incluso tu pareja? ¿Estuvo presente? Si eso también es importante. Bueno, definitivamente la parte emocional es un shock tremendo, ¿no? Porque desde el momento en el que el doctor te dice reposo absoluto, tú tienes la responsabilidad de que el producto que es tu bebé que traes en la panza se convierte en algo que tienes bajo tu cuidado desde ya, ¿sí? No es que tú dices, van a ser mi bebé, pero mientras soy responsable nada más de mí y me puedo parar, puedo salir, puedo viajar, puedo ir. No, te involucra emocionalmente en el sentido de que ya te haces responsable y te puedes sentir culpable de hacer algo que provoque pues la interrupción del embarazo. Entonces, sí te afecta bastante. Respecto a la pareja, claro que tiene que ver muchísimo, muchísimo porque si tú estás ya limitada, porque te dicen, ¿sabes qué? Es un embarazo de alto riesgo y tienes que permanecer en reposo absoluto, que tu pareja esté presente y te diga, yo te voy a ayudar, no te preocupes, yo me voy a encargar de todas las cuestiones de movilidad, eso es básico, básico, Naya. Entonces sí te afecta y créeme que me habría encantado tener acceso a toda esa información. Obviamente al internet sí la tuve, pero en ese momento lo que tú buscas es como empatía de alguien que te platique o que te dé consejos para entretener tu mente. ¿Qué te hubiera gustado que hubiera sucedido en ese momento, ya sea con tus amigas, con tu entorno, con tus redes de apoyo? ¿Qué te hubiera gustado que sucediera para que eso fuera mejor para ti? No mejor, sino que lo vivieras de una manera distinta. Mira, a mí me habría encantado tener el soporte psicológico. Por eso es que creo que es muy importante la terapia, ¿eh? Es indispensable. Creo que esa parte es de las más fundamentales. El hecho de que tú ya estés en una cuestión de encierro, pues ustedes lo vivieron en la pandemia, te alteran las emociones, pero también te altera la situación física, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no tienes que pararte y tienes que estar recostada, tu cerebro está todo el día piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa. Situaciones que te pueden provocar ansiedad. Creo que en ese momento el acudir a terapia de manera virtual, aunque sea, sí, es de gran apoyo.
porque esto te permite que te den como salidas a tu estrés, a la ansiedad, canalizar. Eso me habría encantado. Desafortunadamente no lo encaminé por ese aspecto, pero si te apoyas en tu familia, en tus amigas. Yo tenía visitas de mis amigas y créeme, era la más feliz. Que me fueran a ver me encantaba porque era como la parte de decirles, ay, me siento así, asá. Y el hecho de que ellas vayan, convivan contigo, es súper, súper importante. Ok, entonces es importante las redes de apoyo. Ajá, es lo que estás mencionando, ¿no? Por Y supuesto. creo que aquí algo bien importante que dice Fabi es de que sus amigas estuvieron presentes, pero también a lo mejor hay personas que no tienen esa facilidad para ser amigos y quizá ahí es donde puede entrar la parte profesional, ¿no? Como tú dices, a lo mejor sostenerte de un terapeuta, de alguien que te ayude, porque algo bien importante que tú mencionaste es la culpa, ¿no? Al momento en que tú mencionas la culpa, dices, si algo le pasa a mi producto, va a ser por mí, porque ya me paré, porque fui al baño, etcétera, etcétera. Y entonces también cómo trabajar con esa culpa de decirle, bueno, es que no todo es responsabilidad tuya. ¿Sí? Entonces, al momento en que tú te enteras que tu embarazo es de alto riesgo, ¿cómo fuiste ahí creando expectativas de cuando tu bebé naciera? ¿Hubo expectativas de cuando mi bebé nazca va a ser esto, va a ser lo otro? ¿O tus expectativas se veían truncadas porque había un miedo? Definitivamente mis expectativas cambian. Normalmente un embarazo, tú te centras en cuando mi bebé nazca y te dedicas a pintar el cuarto, a comprar juguetes, a hacer sesiones fotográficas. Creo que sigues haciendo tu vida de lo más normal y eso ayuda a que tu embarazo prácticamente se proyecte a posterior al nacimiento del bebé. Y en este caso no. Tú estás como centrado día a día y te lo digo porque a mí sí me pasaba que yo decía, ya, una semana más, semana 25. Si el bebé nace ahorita, es de alto riesgo, o sea, no va a sobrevivir. Semana 26, cuando llegas a la semana 30, 31, que el doctor ya te dice, ¿sabes qué? Te voy a poner los inductores pulmonares porque tenemos esta situación. En mi caso tuve retraso en el crecimiento intrauterino y vamos a tener que sacar al bebé en cuanto se pueda. Tú estás con la expectativa de que lo logres primeramente. Yo me concentraba en el peso, en el sentido de decir, tiene que ganar peso, tengo que avanzar para que si es prematuro los pulmones ya estén fuertes. Y es una constante, o sea, estás viviendo tus expectativas posteriores en el embarazo, porque quieres lograr primero el bebé. Creo que te olvidas de todo lo demás. Te olvidas de la ropa, te olvidas de la cuna, te olvidas de todo eso. Tu realidad de expectativa se convierte al momento que estás llevando el embarazo. Ahora, yo quiero preguntar para la cuestión psicológica, ¿cómo consideras tú o cuáles son las herramientas que podrían ayudar a una mujer que está llevando un embarazo a alto riesgo, en la cual tiene obviamente limitantes y requiere reposo? O sea, ¿de qué manera o de qué puede tener de soporte que le ayude a facilitar este proceso de angustia? Porque tal vez en mi caso manejé lo emocional, la ansiedad, la depresión de manera regulada, porque sí tenía mucha ansiedad, tenía temor y tenía noches de insomnio. ¿Qué te puede ayudar? Bueno, yo creo que aquí es bien importante el tema de la familia, ¿sí? Y creo que si hay una pareja, el tema también de la pareja. Sobre todo entender que la mujer y el esposo o quien esté ahí es entender que no solamente está embarazada la mujer, sino que es un embarazo de dos y que los dos están viviendo esta complicación. Entonces se vuelve un equipo. ¿Sí? Creo que cuando la pareja está constantemente con la mujer, eso también puede llegar a reducir muchísimo la ansiedad y también esa depresión. ¿Sí? Entonces, eso puede ayudar. El hecho también de la familia, como tú dices, que vaya la familia a acompañarte, que te esté haciendo plática, que a lo mejor si tú no puedes pararte, entonces lo más recomendable es que empieces a hacer una rutina
ahí donde tú estás de lo que tú puedes hacer. A lo mejor tú vas a decir, ay, mira, a las 4 de la tarde voy a leer un libro, a las 6 de la tarde voy a escuchar un podcast, a las 7 de la tarde va a ser mi hora de música, a las 8 de la noche voy a hablar con mis amigas por videollamada, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que tengas una rutina, eso ayuda muchísimo a reducir la ansiedad. Y creo que es trabajar terapéuticamente para ir bajando la culpa de que si el producto llegara a perderse, pues obviamente no es una responsabilidad de porque la mujer se paró un segundo o porque fue al baño, sino porque pues fueron cosas que así sucedieron, ¿no? O sea, no porque seas buena o mala persona, simplemente así sucedió, pero para llegar a ese punto, pues sí tienes que llevar un proceso psicológico también en compañía de la pareja, porque a veces la pareja no sabe cómo reaccionar en estos casos y en muchas situaciones, pues la pareja en vez de acercarse, lo que hace es aleja porque no sabe cómo reaccionar en eso. Yo creo que eso sería lo recomendable. Y bueno, no es mi caso, ¿verdad? Porque mi niño ya está grande, pero vamos a suponer que en dado caso, yo creo que por ahí hay muchas situaciones de las personas que nos ven. ¿Cómo se puede abordar esta parte en la que hay una pérdida? ¿Sí? Y si la persona no estuvo todo este tiempo en apoyo psicológico. Vamos a suponer que hubo una pérdida y no tenía el apoyo de redes, no tenía la pareja, estaba en su caso tal vez con los familiares más cercanos, con su mamá, con su papá o algunos hermanos, pero se encuentra la persona eh, sin apoyo psicológico y se da esta situación. ¿De qué manera se aborda en terapia? Ok, mira, es algo bien complicado porque la muerte intrauterina es, incluso todavía en estas fechas, en estas épocas, es todavía un tabú. Entonces, no sé, yo creo que muchos se van a sentir identificados cuando tienes un aborto de un mes, 2 meses, 3 meses. Lo primero que te dice el doctor es, no te preocupes, mañana te vuelves a embarazar, como si fuera un objeto que perdiste y que tú puedes reemplazar. Entonces, cuando eso sucede, obviamente la mujer va viviendo un duelo en silencio, porque todos piensan que como lo perdiste al mes, a los 2 meses, 3 meses, 8 meses, entonces es un dolor menor que como si tú lo hubieras perdido más grande. Sin embargo, el duelo no tiene un nivel de dolor, o sea, no es, estuvo chiquito, te va a doler menos, ¿no? Pero eso no lo entiende la gente, a la familia le da miedo incluso hablar de eso, de, oye, ¿cómo te sientes? Es como que no lo vamos a mencionar y se vuelve un duelo en silencio, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo trabajamos en terapia? Pues es hablando del bebé, del embarazo, de cómo lo viviste. Muchas veces incluso lo que hacemos es, vas a ponerle un nombre porque había una expectativa y porque tú ya te convertiste en mamá, hayas o no hayas tenido el bebé, ¿sí? Por eso cuando tú vas al doctor te preguntan cuántos abortos, o sea, no te preguntan cuántos nacieron, ¿sí? Sino que cuántos embarazos has tenido y luego te preguntan, ¿y abortos? ¿Cuántos hubo? Ajá. Entonces, son también cosas que vamos trabajando en terapia y en donde ese duelo tiene que salir. Entonces, hacemos que la persona viva ese duelo, le dé un lugar a su hijo, le dé un lugar a esas expectativas y así es como las personas empiezan a sanar. Y en este caso, bueno, me voy a trasladar a la otra parte, la parte que rodea a la persona que tiene de familia a alguien que perdió a un bebé o un aborto, como dices, muchas veces nosotros estamos cerca de ellos y dices, no quiero ni tocar el tema, pero creo que a veces es necesario porque la persona también requiere un poquito de desahogo, pero no, dices, no sé si preguntar o no preguntar. Como familia que rodea, ¿cómo podrías tú abordar este tema? O sea, ¿cómo sabes qué tan sensible puede ser para la otra persona? Yo sé que es muy difícil medir emocionalmente a la otra persona, pero algún consejo que nos pudieras decir en este tipo de situaciones, de cómo abordarlo con alguien si te encuentras en un lugar con ellos.
Ujú. Yo creo que de la misma manera como cuando fallece un familiar, ¿sí? Porque muchas veces los duelos se viven bien distintos, o Mm, sea, a ti te fallece a lo mejor tu hermano, un papá, etcétera, y cuando tú sales, la gente ¿qué te dice la gente? lo siento Lo mucho. siento mucho, ajá, te dice: "Ay, me Ujú. enteré de tu pérdida, cuánto lo siento, ¿necesitas algo?". Ajá. Entonces, ahí la persona también se siente en ese acompañamiento y a pesar de que le duele, es algo que puede expresar y llorar y decir: "Me siento así", ¿sí? Pero cuando hay un aborto, cuando hay un producto que no se logró, la gente te ve y no te pregunta porque hay un miedo. Entonces, para ti la gente te hace sentir como que no existió. ¿Sí? Así es. Entonces se vuelve un duelo silencioso. Entonces, lo ideal sería que tú le dieras ese mismo respeto a la persona, a tu familiar, como si se le hubiera fallecido cualquier otra persona, porque realmente le falleció a alguien, ¿sí? Oye, lo siento, me enteré, ¿quieres que te apoye? Vamos a tomar un café, etcétera, etcétera. Y es no tener miedo a que las personas se desborden frente a nosotros, porque lo que hace no enfrentarnos a los duelos de las personas es porque tenemos miedo de ver a las personas llorar, ¿sí? Entonces, cuando vemos que ya están llorando, siempre decimos, no, 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 ya échale ganas, Ujú. cuando ese llorar es precisamente lo que les va a sanar. Qué importante, ¿no? Porque sí, efectivamente, en muchas situaciones nos pasa que no quieres tocar el tema y si la otra persona empieza a llorar o la ves angustiado, sensible, tú te sientes culpable por haber preguntado y tu acción siguiente es decir, ya, cambiamos de tema, agua, que no me vean, que no te vean, o no te hubiera preguntado, o te sientes culpable, pero en realidad, como lo dices, es parte de la sanación de la otra persona, ¿no? Que llegue a explicarte, a decirte cómo se siente y le sirva de desahogo. Bueno, aunque aquí decía, hay un momento en el que también nosotros detectamos cierta incomodidad en las personas o cierto derrumbe, que tú le preguntas y la otra persona se cierra o te dice, no quiero hablar de eso, o no estoy preparado en este momento, o no me siento bien, o simplemente no quiere y pone una barrera. En este caso, ¿cuál sería nuestro proceder o qué es más o menos lo que podríamos hacer en un comportamiento para poder ayudar a la otra persona sin afectarla? Ujú. Mira, yo creo que aquí cuando una persona te dice, oye, en estos momentos no quiero hablar, también es respetar esa decisión y ahí lo que tú puedes hacer es simplemente acompañar, ¿sí? ¿Cómo acompañas a alguien? Pues no excluyéndola, ¿sí? Porque muchas veces las personas que están en duelo, pues se van a aislar, ¿sí? Y entonces las personas alrededor van a decir, bueno, fulanita no quiere participar porque está en su duelo, entonces yo también me separo. Pero muchas veces es más que dejarlos en ese aspecto, es como seguir con la vida cotidiana, o sea, decirles, oye, te invito a un café, vamos allá, te traje, te voy a visitar, te voy a llevar esto, para que ellos vean que realmente tienen redes de apoyo. Pero pues si esa persona, pues no quiere hablar, pues lo que tú vas a hacer es respetar hasta que esa persona se sienta preparada para hablarlo. Ajá. Siempre es respetar los procesos de las demás personas, como ellos los están llevando, pero sin dejar de ser como éramos con ellos, ¿sí? Porque ahí es donde entran en depresión. Sí, o sea, la situación es no aislarlos, ¿no? Ujú, Porque también pasa con todos los que están alrededor, que dices, yo no le quiero decir nada porque se puede ofender. Yo no quiero decir nada porque está sensible. Entonces, todos estamos tomando la actitud alrededor de decir, no quiero tocar el tema, no quiero tocar el tema, no esto, y la persona sola se va aislando y en realidad vive su duelo solo, ¿no? ujú, Y ese duelo es interminable, me imagino que a eso te refieres, ujú, ¿verdad? A esa situación. Ahora vamos a la otra parte, la parte de cuando nace tu bebé, ¿sí? Porque bueno, ya pasamos la situación de miedo y al fin tienes al bebé en tus brazos y tú piensas que todo terminó, pero apenas comienza, porque ahora, si tú sentías la responsabilidad, ahora la sientes más. Finalmente, cuando estaba en tu pancita
y tú tenías las limitaciones, tenías controlado lo que pasaba alrededor. Pero cuando tu bebé sale, tú ya no controlas el clima, la gente que circula alrededor de él, lo que consume, los alimentos que se está integrando al mundo. Y viene la parte de frustración como mamá, ¿sí? En este caso, yo, por ejemplo, en lo personal, empecé a tener muchas perspectivas respecto al crecimiento de mi bebé y yo decía, ay, a los tal tiempo mi bebé tiene que alcanzar esto, tiene que gatear. A tales meses mi bebé tiene que el sostenimiento cefálico y a tales meses esto. Pero pasa que no todos los bebés tienen los mismos desarrollos y te empiezas a enfrentar como mamá a muchas situaciones que no controlas. ¿Cómo te puedes apoyar? Pues yo creo que aquí más que apoyarte es darte cuenta que tu hijo va a llevar un proceso muy diferente a todos los demás, ¿no? O sea, independientemente si tu hijo viene sano o no viene sano, todos los niños son diferentes. Y cuando a veces creemos o vamos creando nuestras propias expectativas de a los 6 meses tiene que hacer esto, entonces no nos damos cuenta que las únicas que se frustran son ustedes como mamás, ¿sí? Entonces es hacer consciente que ese hijo es único y que va a llevar un proceso muy diferente a todos. Ajá. Yo creo que es esa parte y mucha gente te va a decir, oye, es que mi hijo a los 2 años ya hablaba español, inglés, alemán, ya estaba haciendo una maestría y entonces tú te vas a sentir frustrada porque tu hijo todavía no llega a eso, ¿no? Pero creo que al momento en que tú empiezas a escuchar y a compararlo con los hijos de los demás, o muchas veces lo que dicen las revistas, eso lo único que va a causar es más ansiedad. Más ansiedad. Y sobre todo eso, ¿no? Las comparaciones, porque las vas a escuchar siempre. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Y obviamente desde que llegas al pediatra, pues el de por sí ya tiene sus parámetros de evaluación, ya tienes con esa parte que lidiar, que es la parte médica, pero te toca enfrentarte a la parte del mundo real, que es más cruel, porque todavía la parte médica ellos te explican, ¿sabes qué es normal? ¿Sabes que no tiene el peso, pero está sano, no tiene estas limitantes? En cambio, exponerte al mundo real es exponerte a críticas y creo que como mamá vives una parte muy difícil o muy importante porque tú estás más conviviendo con el bebé. Digo, hay muchos casos en los que los papás crían a los bebés, pero hablando ahorita en general en tema de que eres tú la responsable, esto te crea como cierta frustración, ¿no? Y entra en una parte en la que tú te centras todo en el bebé y también tienes como ratos de abandono hacia ti como mamá. Creo que es bien importante que hagas conciencia de que tú no dejas de ser mujer y también debes de atenderte y como dicen, tienes que aprender a salvarte primero para poder ayudar a tu bebé. Si tú no estás bien emocionalmente, pues también no te va a permitir estar bien para ayudar ante cualquier situación que tenga tu niño. Okay, fíjate, tocaste una parte bien importante que a mí me gustaría preguntarte y muchas veces uno lo ve, por ejemplo, en las terapias, lo ve en las consultas, en donde tienes un bebé o tienes un hijo y entonces ya todo tu mundo gira en torno a ese bebé, te empiezas a perder como mujer porque dices, ya no me quiero arreglar, ya no tengo tiempo de arreglarme, ya no tengo tiempo de ver a mis amigas, ya no tengo tiempo de hacer muchas cosas y me gustaría a mí que me platicaras un poco cómo hiciste ese semblante en tu vida entre la parte de tu vida individual al momento en que te conviertes en mamá. Bueno, mira, aquí hay una parte muy importante que se complica un poquito más, por ejemplo, las mamás que trabajamos, ¿sí? Yo soy una de ellas, yo creo que muchos por ahí se van a sentir identificadas. Yo sé que todas trabajan, quien se queda en el hogar trabaja triple, pero una mamá que trabaja y que también se dedica de medio tiempo, si tú quieres, también se dedica al hogar, estás pensando la manera de organizarte en dos momentos. Por ejemplo, te dan una incapacidad y yo dije, este tiempo va dedicado total y absolutamente para mi bebé.
créeme que lo último que te importa es si te ves bien, si no te ves bien, porque los primeros 1 o 2 meses tienen un horario los niños tremendo. Quien te diga como mamá, y va a ser mis respetos para esas personas, quien te diga, ay no, yo tuve mi bebé y yo siempre anduve arreglada, yo siempre, mis respetos, y se los digo. Yo soy unas personas que a mí me gusta siempre estar presentable, pero hubo un momento en el que te centras tanto, que son los primeros 2, 3 meses en tu bebé, que sí te olvidas de esa parte. O sea, obviamente te bañas y todo, pero estás más pensando, no voy a salir porque hace frío, si el bebé tosió, o sea, estás centrado en él. Pero también esto cambia cuando entras a trabajar, ¿sí? Porque es algo a lo que nos sometemos bajo presión. Tienes una incapacidad y después de eso tienes que volver a tu vida normal. Y entonces dices, ¿qué hago? ¿Ahora qué tengo que hacer? Porque tengo que organizarme para alimentar a mi bebé, para dejarlo en un lugar seguro, pero también tienes tú que estar físicamente bien. Tienes que estar preparada para que ya no te duela nada, que no te estés durmiendo en el trabajo, irte presentable. Entonces, esta es una presión grande que tú tienes. Bueno, que fíjate, aquí algo bien importante que dices es, sí, también las mujeres que trabajan obviamente la tienen complicada y creo que también las mamás que a lo mejor están en el hogar también la tienen complicada porque es un encierro en donde están todo el día con el bebé y creo que muchas veces eso llega a ocasionar incluso depresiones posparto, ¿no? Pero bueno, fíjate, ahorita que tú mencionabas todo esto de las mujeres que trabajan, que tienen a sus hijos y demás, ¿tú crees que los estereotipos de género influyen en la presión de las mujeres para ser buenas mamás? O sea, de que tienes que ser buena mamá, tienes que ser buena trabajadora, pero también buena esposa, pero también buena profesional, pero también buena en muchos aspectos, que eso pudiera llegar también a afectar. No, por supuesto que sí, porque es algo que te estás enfrentando día a día. Y sobre todo, como lo dices, la presión es para ambas. Por ejemplo, tú como mamá que sales al trabajo, te sientes presionada por ser buena mamá y por rendir en tu trabajo, pero en realidad tu cerebro y tu corazón están centrados en el bebé. ¿Qué estás pensando? Estás pensando, debí de haberme quedado en casa, debo de meter un permiso, esto cómo le va a afectar a mi bebé, o sea, si estás bajo esa situación, bajo la situación de rendir laboralmente, rendir como mamá, rendir como esposa y no olvidarte como mujer. Y por otro lado está la situación de las mamis que están en casa, porque creo que la exigencia es mayor, porque mira, en el caso de uno como esposa, cuando tú sales al trabajo, sabes que tienes la alternativa o la justificación de decir, bueno, es que yo no estoy todo el día en la casa, pero estando en casa es una exigencia doble o triple que a veces te la impone la sociedad. Y eso a ti ya lo tienes aquí como un chip y tú ya estás pensando, si yo estoy en casa, tengo que tener todo súper limpio, tengo que tener al bebé súper bien, el bebé no se me debe de enfermar, tengo más tiempo y me pueden exigir más, ¿sí? Sientes una responsabilidad todavía mayor. No quiere decir que las que se van a trabajar no la sientan, pero exactamente tienen ese tiempo de desahogo, de convivencia y de platicar, que te ayuda tremendamente. ¿Qué pasa? Mira, que tú llegas al trabajo y las que tienen bebés, luego haces como el clic, ¿no? Con las que tienen niños más o menos de tu edad o un poquito más grande. Y si tú tienes duda de algo, vas y les preguntas. Porque aunque tengas familia, a veces sientes miedo de que te vean, que tu cuestionamiento sea como una forma de juzgarte, ¿sí? Y dicen, ay, ¿cómo no vas a saber esto, no? Tú piensas eso, entonces tú vas al trabajo y dices, tengo la oportunidad, mira, mi compañera ya tiene un bebé, más o menos de mi edad. Yo, por ejemplo, tengo una compañera que en ese momento estábamos embarazadas al mismo tiempo y a mí me ayudó tremendamente. Tal vez ella no se dio cuenta, pero para mí fue un gran apoyo porque yo estaba algo frustrada con el peso. Y su niña, que es casi la edad de mi niño, siempre, ¿y cuánto pesa?
y estaban como más o menos igual, ambos en bajo peso. Y créeme, yo sí ya no sentía tanta culpa como mamá, porque yo decía, ah, bueno, no está tan mal. O sea, está bajo peso, pero el de ella tiene el mismo meses, más o menos, y vamos más o menos bien. Y te vas apoyando, incluso en dudas que tú tienes, les vas preguntando a la que ya tiene un hijo más grande. Entonces, eso te ayuda tremendamente. Y a veces las mamás que están en casa, pues no tienen esa oportunidad. Entonces, creo que sí tiene muchísimo que ver. Ok, sí, pues es obviamente bien interesante, ¿no? Porque también como mamá trabajadora, vives la culpa de que te estás perdiendo etapas importantes de tu niño. Y no solamente la sientes tú, sino que también a veces te lo reprocha la familia, las amigas, pero oye, ¿por qué te estás perdiendo esta etapa? O si tu niño se enferma, entonces dices, es mi culpa porque estoy trabajando y no lo puedo cuidar y está en la guardería, etcétera, etcétera. Pero también cuando no trabajas, cuando la mamá está dentro del hogar, bueno, que también es un trabajo, incluso a veces hasta doble, pero también es esa demanda y esa culpa de mi hijo se me enfermó y yo está todo el tiempo conmigo. Ajá, entonces también es como que van a decir que yo no lo cuido o que yo no hago esto. Entonces también ahí se van dando dos culpas muy distintas, pero creo que es estos estereotipos que hemos formado en donde la mujer tiene que ser buena mamá, buena profesionista, buena ama de casa, buena esposa y que todas esas demandas es lo que a veces hace que la mujer viva una maternidad con culpa. Y caiga en la depresión, ¿no? Ujú. Porque muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya hay muchas situaciones que lo evidencian, ¿no? ¿Sí? O también, también esta culpa, tanto de la mujer que crece profesionalmente, es yo desatendí a mis hijos por mi crecimiento profesional, pero también está la otra parte de yo perdí mi crecimiento profesional por cuidar a mis hijos y ahora ya no sé cómo regresar a eso. Entonces, es algo que las mujeres lo van viviendo desde una manera muy distinta, ¿sí? Entonces, yo creo que este tema de la maternidad, pues es enorme, y yo creo que no acabaríamos aquí, pero creo que lo importante es siempre pedir ayuda cuando tú sientes que esto ya se te está volviendo una carga, cuando ya tienes una culpa impresionante, cuando ya estás dejando tu carrera profesional, cuando ya empiezas a sentir culpa, depresión, ansiedad. Creo que en ese momento es la oportunidad de pedir ayuda, ¿sí? Porque es evidente que la mujer va a vivir la maternidad muy diferente a sus parejas, ¿sí? A veces a las parejas se les permite, tú vete a trabajar todo el día porque él es el hombre o X cosa, ¿no? Se les permite eso y a la mujer muchas veces no, porque qué mala que estás abandonando a tu bebé. Entonces, yo creo que todavía falta mucha información sobre esto y de cómo también se necesita que cuando haya un nacimiento, pues también al hombre se le dé esos mismos días que a la mujer para que tenga ese apoyo, no nada más la mujer deba de tener el permiso, porque a los hombres si bien les dan, no les dan la misma cantidad. Y eso también hace que estén en desventaja para poder apoyar a la mujer en ese mismo sentido, ¿sí? Así es, porque prácticamente la carga se vuelve hacia ti, ¿no? Sientes la responsabilidad de que tú tienes la oportunidad y el tiempo de estar pendiente del bebé y en realidad pides ayuda. O sea, tú agradeces que tengas esa oportunidad de que alguien lo tome unos minutos, aunque lo ames con todo tu corazón y digas, bueno, me permitió comer. O sea, obviamente con el crecimiento del niño, esto va a ser más fácil porque vas a tener más tiempos, pero sí es importante que la pareja te apoye, totalmente. Muy bien. Pues bueno, yo creo que yo creo que hasta aquí le vamos dejando porque ya es bien noche, ¿sí? Y ya en la siguiente, pues hablaremos de otros temas porque creo que esto va a llamar mucho la atención también de las expectativas que tenemos ya cuando el niño
ya empieza a ir a la escuela, al kinder, que decimos, a mi hijo va a ser súper inteligente y va a saber karate, natación, etcétera, etcétera, y le va a gustar tal cosa y resulta que tu hijo nada que ver, ¿no? Entonces, eso también vamos a platicarlo más adelante, también qué te funcionó a ti como mamá en aquellas frustraciones que llegaste a tener y también de los temas que ustedes nos manden, ¿sí? Nos encantaría que nos escriban y nos comenten qué les pareció esta plática, esta charla y lo que puedan aportar siempre es bienvenido. Si tienen algún tema, algo que platicarnos, decirnos, saben que a mí me pasó algo parecido o mi situación fue distinta. Siempre estamos aquí para escucharlos. Bueno, y entonces nos despedimos. Hasta Hasta luego. luego.